del tema. ¿Listo? ¿Cómo están, chicos? Seguramente estudiando, como siempre, ¿no? Cada noche. Bueno, recuerda que también tienes que cumplir con tu muy buena alimentación. Mis, pero a veces no tengo tiempo para comer, no me alcanza. Hago las tareas del colegio, ¿no? En algunos casos los jovencitos como que están preocupados, ¿sí? Otros jóvenes, no, mis, también estoy trabajando. Pero bueno, lo importante es que tú te has propuesto esta meta de poder prepararte para ingresar a la universidad, no para probar en qué nivel estoy, no, 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 sino tienes que lograr tu objetivo desde un inicio. Siempre, chicos, actitud positiva, mente positiva y también con bastante responsabilidad y disciplina lo que tú te has propuesto, ¿ya? Y así vas a lograr, estoy segura que sí vas a lograr tu meta. Listo, entonces vamos a empezar la clase el día de hoy, ¿ya? Muy bien, Carlita, Araceli, Jenny, atentos todos chicos, atentos para las preguntas del tema de la clase anterior, ¿ya? Ahora vamos a ver. Tú sabes que es bueno recordar el tema anterior, ¿sí? Para que de esta manera tú no te olvides de los temas que estamos desarrollando, ¿ya? Listo, vamos a ver, al toque, toque, tú escribes tu respuesta, ¿ya, chicos? Ya. Uno, dos y tres. Viene la primera pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuáles son los derechos que corresponden al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? ¿Ah? A ver, recuérdate, una, dos, tres. De hecho, que tú vas a escribir unos nada más, tu otro compañero otro y otro así, ¿no? Ya, a ver, uno, dos, tres, al toque. Pactos internacionales. Recordemos que los pactos internacionales surgen como una fuerza jurídica para dar consistencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Carta Internacional de Derechos Humanos. ¿Listo? ¿Cuáles son los derechos que corresponden a este primer pacto internacional? Al toque. Una, dos, tres. Apúrense, muchachitos. Apúrense para poder avanzar con nuestro tema. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los pactos internacionales, también conocidos como derechos de la primera generación? Derechos de la primera generación, ¿recuerdas? Segunda generación, tercera generación. Y los pactos internacionales de la primera, los derechos de la primera generación corresponden al primer pacto internacional. ¿Ya? Muy bien, claro, derechos civiles y políticos. Lo que estoy preguntando es, ¿qué derechos corresponden al PI? Ya, pues, ¿qué estoy diciendo? Pacto Internacional de Civiles y Políticos. ¿Cuáles son esos derechos que corresponden a ese primer pacto? ¿Ah? A ver, apúrense, apúrense. Uno, dos, tres. Ya, sigue escribiendo. Muy bien, gracias, Andreita, Grace, Catherine. Ya, a ver, civiles políticos, ya la libertad de. Ya, primero, al derecho a la vida, listo. A la libertad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Al toque. Derechos de la primera generación, derechos individuales. ¿Ah? A la vida, a la libertad. Bueno, estoy preguntando a todos, entonces cada uno debe aportar con una idea, ¿sí? ¿Qué más, chicos? No te quedes. Individuales, a la libertad, a la vida, libre expresión, ¿no? A la libertad de opinión, muy bien, a la no discriminación, que significa que es igual a la igualdad ante la ley, ¿sí? Luego, a la identidad, ¿quién eres tú? Pues identidad, ¿no? Luego, ¿qué más? A la religión, ¿qué más? Como Miss dice, pues derecho civil y político, el derecho a elegir, ser elegido. Acuérdate, no te olvides, ¿ya? ¿Qué más? Al matrimonio. ¿Qué más? A la libre expresión, libre circulación de tránsito. ¿Ah? Muy bien. El derecho al voto, ya. Muy bien. Excelente, muchachos, ¿ya? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los derechos que corresponden al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Ya, acuérdate, al toque, toque. Uno, dos, tres, va, las preguntas. Vamos, ¿cuáles son esos derechos que corresponden? Ya, a ver, vamos. Derecho a la salud, muy bien. Ya, seguimos, seguimos. A una vivienda adecuada, a la educación, excelente. ¿Qué más tenemos? Aparte, tú vayas escribiendo otro que no ha dicho tu compañero. Al agua, a una adecuada alimentación. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos falta, hijito? Sí, sigue, sigue escribiendo para que tú no te olvides. Cuando digo derecho a la salud, salud física y mental, ¿no es cierto? Muy bien, como es derecho económico al trabajo, a la huelga, al buen salario, ¿listo? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, en culturales, ¿qué está? En culturales, mis, está la educación, pero también hay un derecho en el aspecto cultural. ¿Cuál es?
En derecho cultural hay otro, ¿sí? ¿Al cual? Recuérdate, recuérdate. Uno, dos, tres, vamos. Muy bien. Derecho a la participación de los grupos minoritarios, ¿ya? Muy bien, excelente. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta te dice, ¿cuál es el orden cronológico de los acontecimientos sobre las convenciones internacionales sobre derechos humanos? ¿Ah? Entonces tú te voy a ayudarte y tú vas a completar la palabra, ¿listo? En el año 1948 se dijo un alto ¿al qué? Dice, basta, ¿qué? ¿Basta qué? ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Ah? Generó graves consecuencias sociales, muerte de millones de vidas, bueno, pérdida de millones de vidas humanas, y esto a consecuencia de Hitler. ¿Cómo se dice a Hitler? Él, cuando como mató a muchas personas, ¿qué se le dice? ¿Ah? Claro, se formó la ONU, pero ¿qué se le dice a Hitler? Cuando exterminó pues, a los judíos, genocida, ¿no? Entonces, en el año 1948, de acuerdo a las convenciones de derechos humanos frente a estos acontecimientos que han ocurrido, se dice un alto ¿al qué sería? Al genocidio. ¿Listo? 1965, ¿ah? Otra convención, ¿ya? Contra la discriminación. ¿Qué más? ¿Qué tipo de discriminación? 1900. 1965, alto a la discriminación. Muy bien, racial. 1979, alto a la discriminación ¿contra quién? ¿Contra quién? ¿Ah? Muy bien, excelente, contra la mujer. 1989 se da a conocer la Convención sobre los Derechos ¿del qué? Del niño. Muy bien. Y la última, la del año 2006, Convención para la Protección de los Derechos de las Personas ¿con qué? Ah, ya, muy bien. Entonces ya te has recordado, ¿no? Muy bien, con discapacidad. De todas estas convenciones, vemos que la persona más indefensa, más vulnerable es el niño. Por lo tanto, se desprende protocolos en base a esta convención, protocolos facultativos, ¿ya? Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el primer protocolo facultativo? ¿De qué protege a los niños? ¿Ah? ¿Qué no sé, qué ya, es decir, de qué se les protege? ¿De qué? ¿Qué no está permitido para los niños? ¿Qué tipo de abuso? Muy bien, sobre los conflictos armados. Ningún niño puede estar sometido a pertenecer a grupos guerrilleros, grupos subversivos, ¿no? ¿No? Estar incluido en grupos armados, ¿sí? Bueno, siguiente protocolo facultativo, ¿está relacionado con qué? ¿Con el abuso de qué? ¿Qué más sigue? El segundo protocolo facultativo. Estamos hablando del niño, seguimos hablando del niño. Hay tres protocolos facultativos. Conflictos armados, el otro, ¿cuál es? Está relacionado muy bien, a la venta de niños, abuso sexual, la trata de órganos, la adopción ilegal, pornografía infantil, ¿sí? Entonces, muy bien. Entonces, sobre la protección de los niños, sobre la protección de esos aspectos negativos, ¿no? Y el último protocolo facultativo está relacionado completa, ¿con qué? ¿A qué tiene derecho los niños? ¿Qué es lo que pueden hacer los niños? ¿Qué pueden hacer? Muy bien, procedimiento de comunicaciones. Tiene el derecho a hacer las denuncias, las quejas, ¿ya? Entonces existen tres protocolos facultativos. ¿Listo? Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los organismos internacionales en la protección de derechos humanos? Organismos internacionales, recuerda que son dos. ¿Cuáles son? El que hemos hablado, los más importantes, ¿no? ¿Cuáles son esos organismos internacionales? Una, dos y tres. Claro que provienen de la ONU, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuáles son? Ya, uno, Corte de la Haya, ¿listo? Dos, ¿qué sigue el otro? Dos. Si la Corte de la Haya es a nivel mundial, que digamos, el otro organismo internacional es a nivel de América Latina, ¿ya? De los países de América. Muy bien, el Pacto de San José, ¿ya? Entonces tenemos dos organismos internacionales, la Corte de la Haya y el Pacto de San José. ¿Listo? ¿Queda claro? Ya, muy bien. A ver, te voy a decirte el concepto y tú me vas a decir a cuál de ellos corresponde, ¿ya?
Listo, se encarga de resolver por medio de sentencias las disputas que le sometan entre estados. ¿Cuál de ellos se encarga de resolver este asunto? ¿La Corte o el pacto? ¿Ah? ¿La Corte o el pacto? Ah, muy bien. La Corte de La Haya, ¿no? Resolver, por ejemplo, el problema del triángulo marítimo entre Perú y Chile, resolver el problema que apeló este Evo Morales en relación a la salida, reclamó, ¿no? Nuevamente quería recuperar el territorio que se lo quitó Chile, porque Bolivia tenía acceso al mar. Entonces, en estos últimos años también apeló, ¿no?, a esa instancia y la Corte dijo, no, no, señores, no, no, no se aprueba. Mientras en el caso del Triángulo Marítimo en nosotros sí nos favoreció. No será del todo, pero sí nos ha favorecido. Y así, soluciona todo tipo de problemas o sentencias, ¿no? De las disputas entre estados. Esa se encarga la Corte de la Haya. Recuérdate, por favor, que la Corte de la Haya también se le conoce como el Tribunal Internacional de Justicia, que es un órgano interno de la ONU, como dice Andrea, de la ONU, se desprende de la ONU, ¿ya? ¿Por qué? Porque este organismo internacional dice, es el principal órgano judicial de la ONU, ¿ya? En la Corte de la Haya, que también es Tribunal Internacional de Justicia. Y ya te dije que se llama La Haya, ¿por qué? Porque su sede es en la ciudad de La Haya y desde ahí pues se pronuncia, ¿no? Ya, no te olvides, ¿ya? Entonces, acuérdate, mientras que el Pacto de San José defiende los derechos humanos. Por eso es que en el Perú no se puede dar la pena de muerte por el mismo Pacto de San José, en el cual nosotros pertenecemos. Pero este Pacto de San José comprende dos órganos, ¿ya? Dos órganos internos, que digamos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos dos órganos internos? Solamente palabritas claves. Una, dos y tres. Responde a la pregunta. ¿Ya? Órganos internos, ya. Uno, ¿cuál es? ¿Ah? Uno, muy bien, comisión y corte. Pero no te vas a confundir con la Corte Laya. No, 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 no. En los órganos internos del Pacto de San José te dice Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, ¿ya? Listo. Yo te planteo la siguiente casuística. Yo te digo, si un ciudadano cree que sus derechos son vulnerados en su país, es sentenciado por el Poder Judicial, ratificado por el Tribunal Constitucional, entonces tiene una última oportunidad, que digamos, ¿no? Para poder absolver su reclamo, o sea, solicitar, puede ser la absolución, ¿no?, de su sentencia porque cree que es inocente y, bueno, en su país han cometido una injusticia. Entonces yo te pregunto, de hecho que va a recurrir al organismo internacional del Pacto de San José, de hecho que sí, pero ¿quién va a absolver su caso? ¿Será la Comisión o la Corte Interamericana? O sea, ¿cuál de esos dos órganos del Pacto de San José? Ahí está, muy bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué, Miss? Porque la comisión es como decir observador, veedor, que los países cumplan los derechos, pero mientras que la Corte es más tajante, ¿no? Entonces en la Corte te dice, ¿no? En este caso, resuelve qué? Resolución de casos contenciosos, ¿entendido? Ya, procesos judiciales. ¿Listo? Ya, chicos. Bien, la otra parte que hablamos es sobre la Constitución Política del Perú, su estructura, las partes de la Constitución, gobierno de la dictadura de Fujimori y también sobre los medios de comunicación, el poder fáctico, ¿no? En las cuales los gobiernos a veces compran los medios de comunicación para tener popularidad, ¿no? Para esconder todo lo malo del gobierno. Entonces te dice que los medios de comunicación, los poderes fácticos, perdón, tienen tres principios básicos, ¿no? Objetividad, pluralidad, y el otro, ¿cuál era? ¿Cuál era? Lo que tiene que decirte con sinceridad, la veracidad. ¿Listo? Bien, jovencitos, muchas gracias por tu participación. Que los demás jovencitos, a seguir repasando, tenemos todavía un poco de tiempo, ¿no? Para que tú, solo lo que yo quiero, hijito, es que tú te recuerdes del tema, ¿ya? Muy bien. Pasaremos al tema del día de hoy, participación ciudadana. ¿Qué es la participación ciudadana, no? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las características de la participación ciudadana? ¿De qué se vale esta participación? ¿Cómo participa el ciudadano? ¿Cuáles son sus derechos?
¿Qué más te dice? ¿Cuáles son los mecanismos de participación? Mecanismos de participación, control ciudadano, y esos mecanismos, cuáles son sus requisitos, cuál es el procedimiento para llevar a cabo esta participación ciudadana en todos sus ámbitos. Entonces, ese es el tema que corresponde para el día de hoy. ¿Ya? Atentos, chicos. Muy bien, igual tu participación es importante, ¿ya? Si has repasado, me vas a contestar de inmediato. Y si no has repasado o te olvidaste, igual voy a reforzar el tema para todos. Empezamos. La participación ciudadana y la democracia como sistema. ¿Qué es la participación ciudadana? Acuérdate, es el espacio de diálogo entre el Estado, los titulares del proyecto y la ciudadanía. ¿Listo? ¿Para qué? Para tratar los asuntos públicos. Miss, ¿qué es un asunto público? De interés de todos, que afecta a todos. Entonces, yo, por ejemplo, te pregunto, en tu distrito donde vives o en la región donde te encuentras, ¿qué falencias existen? En nuestra sociedad, ¿qué problemas existen? A ver, escribe tu respuesta. ¿Qué falencias, problemáticas has podido observar? ¿Qué es lo que el Estado todavía no soluciona? Habiendo problemas. Ya, muy bien. La delincuencia, ¿no? Mira, el día de ayer a mi hermana menor, pues, ¿qué pasó? Dice que estaba hablando por celular en el micro, sentadita, ¿no? Asegurándose que no pasa nada, ¿no? Y un delincuente, de la mano le quitó el celular y se escapó, fuga, fuga. Y otros casos peores, le roban celular y no contento con eso, ¿qué hacen? Regresan y lo matan. Si ya lo tiene ya el objeto robado. Entonces, esa problemática afecta, ¿no? Entonces, la delincuencia que se está incrementándose en el Perú demasiado, y más aún con algunos, con población venezolana de mal vivir, que también gente mala, ¿no? Otro tema, la corrupción enquistada en la política, ¿sí? Ese tema, latente y también bien, o sea, como te digo, que afecta a la economía del país. Exclusión, corrupción, delincuencia, violencia, mala gestión de proyectos. Muy bien, excelente muchachos. Entonces, participar en los asuntos públicos no solamente es del Estado, sino también la ciudadanía participa. Y más aún cuando se presentan proyectos de ley, ¿no? Cuando se presentan también otro tipo de proyectos de inversión. Entonces, veamos a continuación. Este espacio de diálogo también, bueno, hablar de participación ciudadana, involucra un aspecto bidimensional en el ciudadano. Recuerda que el ciudadano tiene derechos como también tiene deberes. Y cuando te dice que tiene derechos, tiene el derecho a que pueda estar informado sobre los proyectos de inversión. Y cuando te dice que tiene un deber, que tiene deberes, entonces el ciudadano también es responsable en la toma de decisiones, ¿ya? Participa en la toma de decisiones. Listo. Entonces, es el concepto de participación ciudadana, ¿ya? Listo, pasamos. ¿Cuáles son las características de la participación ciudadana? Entonces, participación, tú te imaginas un grupo de personas que están participando, ¿no? Es decir, están dando a conocer sus ideas, sus opiniones, su postura, trabajan colaborativamente, solucionan un problema de inmediato, son solidarios, responsables, trabajan en equipo. Entonces, decimos que tienen las siguientes características. La característica es la ciudadanía es efectiva. ¿Por qué? Porque busca la solución de inmediata a los problemas o los asuntos públicos que han podido observar. Consensuada porque a través de consenso de mayoría de la opinión de los ciudadanos se toman acuerdos. Desiderativa, ¿qué significa? Que va a satisfacer o va a absolver las necesidades de la población. Responsable, cada uno asume una postura comprometida. ¿Por qué? Porque al margen de las diferencias, todos trabajan de manera colaborativa. Social, relacionado con ese grupo ese grupo que carece de ciertas necesidades, y comunitaria, conciencia gremiaria. Esas son las características de una buena participación ciudadana. ¿Qué más te dice? Sobre ciudadano activo.
¿Cuándo se considera que un ciudadano es activo? Cuando hace, pues, activo. No solamente observa los problemas de la sociedad, sino que se pone pilas, ¿no? Entonces, ¿qué decimos de este ciudadano? Decimos en primer lugar que maneja información y opina sobre los asuntos públicos. Entonces, un ciudadano reúne a su comunidad, como es en este caso, y uno de los asuntos públicos en su comunidad es acerca del calentamiento global del planeta Tierra. ¿Es de interés de todos? Sí. De pronto en su comunidad tomarán el acuerdo de, por ejemplo, erradicar el uso de plástico o de pronto limitadamente, ¿no? Entonces, de esa forma va a contribuir para que pueda evitarse o disminuir el calentamiento global sobre el medio ambiente. Bien, ¿qué más te dice? Que deben de colaborar en la toma de decisiones. Todo ciudadano debe interesarse en el desarrollo económico, social de su distrito, de su provincia, de su región y, ¿por qué no?, del país. Otra forma de participación activa es acerca de la presentación de iniciativas legislativas. Es el tema que el día de hoy nosotros también vamos a hablar sobre la reforma de la Constitución. ¿De qué otra manera más se dice ciudadano activo? Cuando vigila y controla la buena marcha de la gestión pública. ¿Qué significa la buena marcha de la gestión pública? Gestión pública, ¿quiénes realizan? Las autoridades políticas, ¿no? Por ejemplo, a través de la rendición de cuentas, la revocatoria, remoción de autoridades. De esa manera participa la ciudadanía. Por eso, vigilar y controlar. Y ojo, ¿ah?, ¿qué nos permite poder vigilar, controlar y participar? El sistema democrático que está vigente en el Perú. La participación ciudadana también te permite pronunciarse en consulta popular, vote por el sí, vote por el no, en los referendos, que también el tema de hoy se trata de referendos. Y la última viene a ser que goce de un derecho. Una forma de participación ciudadana es elegir y ser elegido. Recuerda que el voto pertenece a los derechos de la primera generación. ¿Ya? Listo. Estas son las características de un buen ciudadano activo. ¿Cuáles son las formas básicas de la participación ciudadana en una democracia? Básicas, ¿no? No te vas a confundir con mecanismos de participación, sino es una forma de participación muy común en la población, ¿ya? Entonces tengo la participación política, la participación social y la participación comunitaria, ¿ya? Listo. Entonces yo te pregunto, ¿a cuál de los casos corresponde lo siguiente? Vamos a ver, que en el distrito de Paucarpata de Arequipa se ha notado un alto índice de violencia familiar. Como las autoridades de la zona hacen oído sordo a esta situación o poco les interesa, pues las mujeres se han organizado, ¿no? Por ejemplo, en grupos Alerta Familias, Defensa Mujer, Auxilia Mujer, qué sé yo, ¿no? Para poder apoyarse unas a otras a través de esas organizaciones. Entonces, este tipo de organización, sin estar esperando que el Estado pueda actuar, porque ellos mismos están resolviendo ese problema en la defensa de sus derechos humanos. Yo te pregunto, ¿a qué tipo de participación corresponderá? ¿Será política, social o comunitaria? ¿A cuál de los tres? Claro, ¿qué puedes deducir, Pejito? ¿Qué puedes deducir? Es una participación social, ¿listo? Entonces, esas organizaciones, clubes, ¿no? Son parte de la sociedad civil. Recuerda que la sociedad civil es sin fines de lucro. Otro ejemplo, si en tu distrito existe delincuencia, o sea, bastante, y el distrito ha solicitado al gobierno local la compra de cámaras, ¿qué te digo? De cámaras de videovigilancia. Entonces el alcalde responde y dice, no tenemos presupuesto. La población puede esperar y decir que, bueno, no tiene presupuesto y que siga robando. No. Entonces, la comunidad del distrito se pone de acuerdo, ¿no? Y hay alguien que debe liderar. Y entre ellos pueden hacer gestión con empresas que puedan apoyar. Ellos también pueden poner una cuota. Entonces, es participación de la sociedad civil. Sociedad civil. ¿Listo? O participación social. Bien, ahora, ¿de qué se diferencia? Vamos a ver, ¿ya?
La participación política, de hecho que sí, es designar a nuestros representantes, elegir y ellos nos van a representar, como los congresistas, gobiernos regionales, gobiernos locales. ¿De qué se diferencia una participación comunitaria? En este caso, la participación comunitaria son las acciones por diversos sectores, pero de manera endógena. ¿Qué significa? Si en un barrio, por ejemplo, ¿cuál es el problema? El alcantarillado o el desagüe o el agua, o sea, servicios de agua. Entonces, de inmediato ellos se ponen a trabajar de manera colaborativa, de manera, o sea, ellos mismos ponen sus cuotas, es decir, ellos tratan de solucionar incluso el tema económico. No es necesario esperar, o sea, de manera externa esperar una ayuda hasta solicitar que llegue el alcalde o el gobierno regional, pues no. Entonces ellos colaboran y resuelven ese asunto público que se ha presentado. Participación ciudadana en el Perú. La participación ciudadana, un tema muy importante que da solidez a la participación ciudadana es el tema de la descentralización. Entonces decimos participación ciudadana más descentralización es igual a decir Estado y población. Si decimos Estado y población, democracia representativa. Chicos, ¿por qué el tema de la descentralización? Este tema de descentralización es igual a decir regionalización. ¿Por qué razón? Porque si recordamos antes del gobierno de Toledo, es decir, antes que se promulgue la ley de la regionalización, se abocaba a un centralismo, el poder político y económico concentrado en la capital del Perú. Si en algún lugar del Perú alejado, muy alejado, necesitaba una ayuda económica, o no sé, de pronto viaje, no sé, desastre en la naturaleza, u otros temas, pedir ayuda económica hasta la capital demoraba. Entonces, con la regionalización o descentralización, pues cada región tiene autonomía política y económica para atender a los asuntos públicos o necesidades de su población. Y esto pues en el marco de las leyes. Recordemos que las leyes de nuestra constitución política, ¿qué es lo que realizan? Garantiza la transparencia y el libre acceso a la información y a la solución de esos asuntos públicos al cual estamos haciendo referencia. Bien, mecanismos de participación y control. Recuerda tú que existen dos derechos aquí. Se habla de la ciudadanía y del voto. Entonces, todos los mayores de edad de 18 años, el derecho es el ejercicio de la ciudadanía. ¿Y cómo ya pone en práctica esta ciudadanía? A través del voto. Entonces, recuerden que el voto es un derecho de la primera generación. ¿Ya? Pero resulta este derecho de elegir y ser elegido, en el caso de ser elegido, se va a restringir, se restringe, en algunos casos se va a limitar. Entonces, te toca participar. La pregunta es, ¿en qué casos un ciudadano, un candidato de un partido político, se le restringe su participación en comicios o procesos electorales? Se le limita. Usted no puede participar por estas tres razones. ¿Cuáles serían esas razones para que un ciudadano se le limite a una participación en la vida política? ¿Ah? ¿En qué casos? ¿En qué casos no puede ser candidato? Pues no, no puede participar de las elecciones. ¿En qué casos creen, chicos? Una, dos, tres, apúrate. Ya, muy bien, gracias, Sofi. Con una sentencia privativa de la libertad. Otro caso, ¿qué más? Ese es el primer. Segundo, ¿qué problema más puede tener un candidato para que no sea habilitado, no? ¿Ya solo ello? ¿Qué pasa si un candidato ya tiene problemas mentales, problemas psiquiátricos? ¿Podrá participar? No, ¿verdad? No. Entonces es otro problema, ¿ya? Es otra causal de la no presentación. Ya, entonces vamos a ver tres casos, ¿ya? Primer caso en las cuales un ciudadano es limitado, restringido este derecho a ser elegido, en caso de resolución judicial de interdicción. Y la interdicción hace referencia a personas con problemas mentales. ¿Listo? Un loco no nos va a gobernar, pues chicos, ¿no?
El otro problema, ¿cuál es? Como dice acá tu compañerita, Sofía, por sentencia con pena privativa de la libertad. Y como dice Jonathan, es la tercera, viene a ser inhabilitación de derechos políticos. Esas son las causales. ¿Ya? Y hago referencia a un caso, para que tú no te olvides esta parte del tema. Tú te habrás preguntado, no sé si sabrás o conoces ese tema en el campo político, y en los comicios electorales, por ejemplo, de este año, del 2021 para la presidencial, participaron varios candidatos y al final llegaron a la competencia, es decir, a la segunda vuelta, solamente el Partido de Fuerza Popular, representado por la señora Keiko, y el Partido de Perú Libre por Castillo. ¿Listo? Ya, mira, la señora Keiko tiene varios procesos de investigación por diferentes tipos de corrupción, ¿ya? En cambio, no digo el señor Castillo, sino el fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón. Él iba a ser, pues, como no sé si a ustedes les dije, el candidato, era el candidato para la presidencia del Perú en lugar de Castillo. Pero resulta que los organismos de procesos electorales, bueno, lo limitaron, le prohibieron y se retiró. ¿Por qué? Porque tenía una sentencia con pena privativa de su libertad de manera condicional por actos de corrupción en negociación incompatible cuando él era gobierno regional representando a Junín. Claro que saber mucho de su vida, médico cirujano, estudió en Cuba, llega al Perú, hace servicio social y se lanza a la política. Pero a él se le ha impedido. ¿Por qué? Porque, ¿por qué creen? A ver, ¿cuál sería la diferencia entre la señora Keiko? ¿Cómo tiene? Ya él puede tener un proceso, ¿no? Pero la señora tiene varios, ya sin contar. Pero a ella no, no normal, normal ha seguido en la competencia. ¿Por qué razón tú crees? ¿Cuál ha sido la diferencia entre la señora Keiko y Vladimir Cerrón? ¿Ah? Dime cuál crees tú? Está a la vista, está a la vista. ¿Cuál crees? Una, dos, tres. Razona, razona, no, no está en el tomo, es un ejemplo que te estoy dando. Apúrense, vamos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Por qué la señora K participa y el señor Vladimir fue retirado? ¿Por qué? A ver. Ya, pues chicos, apúrense. Ya, no tiene vara. ¿Ves, Carlitos? Está muy bien. Lo peor es que se queden calladitos, pues, ¿no? Así un poquito nos desestresamos. Claro, no tiene vara con la señora acá, porque él ya tenía una sentencia en ese entonces. Ah, ya, ya. Muy bien, jovencitos, muy bien. Entonces, la respuesta está evidente. La señora acá puede tener 100 procesos, pero no ha sido sentenciada. ¿Ya? Pero le va a caer, ¿no? Entonces, ¿por qué están dilatando los procesos? Ya sabes, la vara que tiene, como decir. ¿Ya? Y el señor Vladimir Cerrón sí es sentenciado. Está, o sea, actualmente sentenciado, pero con pena privativa de la libertad condicional. Condicional quiere decir que no está en la cárcel, ¿no? Si sería efectiva, en la cárcel. Pero si está limitado, tiene inhabilitación para gozar de derechos políticos, inhabilitación para participar como candidato o para ocupar un cargo político. Nada que ver por esa sentencia, pero él argumenta que es inocente, ¿no? Está recurriendo al Tribunal Constitucional, seguramente ya estará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para apelar esa sentencia que le han dado. Entonces, por esas razones está inhabilitado, ¿no? Justamente perdió el derecho a ser elegido. Y como ese caso, hay varios, ¿no? Porque muchas veces es por persecución política. Ese es el problema, ¿ya? Listo, siguiente. Siguiente. ¿Qué nos dice? Características de la ciudadanía, que casi es lo demás. Niveles de participación. ¿Cuáles son los niveles? Existen 3 niveles, ¿ya? Entonces, primer nivel, ¿quiénes van a estar? O sea, nivel de participación. ¿Quiénes son los llamados a participar en primer lugar? De hecho, que está los gobernantes a los que nosotros hemos elegido. Gobierno central, local, regional, los partidos políticos, ellos representan el primer nivel. ¿Por qué? Porque son autoridades políticas.
En el segundo nivel, ¿quiénes están? Ah, la señora que ha formado pues, el club de madres, la señora que de pronto por la violencia familiar formó grupos alertas para defender sus derechos, de pronto el señor que vio en su comunidad que los niños están muriendo de hambre, desnutrición infantil, hizo gestión, aperturó un comedor, entonces, pero representa, está participando para atender los asuntos públicos de su comunidad, esas necesidades, esas falencias. Entonces, corresponde al segundo nivel de participación. Participación semidirecta, organizaciones de la sociedad, ¿con quiénes van a coordinar? Con los organismos no gubernamentales, ¿ya? Existe en el Perú, chicos. Entonces, bueno, hay grupos del extranjero, ejemplo, los alemán, de Alemania, de China, de Japón, entonces brindan ayuda económica a la población vulnerable. Entonces, la sociedad civil, los líderes, están en contacto para poder prestar ayuda a su comunidad con el apoyo de estos organismos. Y la participación directa es pues el referéndum, la consulta, o sea, el referéndum o consulta previa es lo mismo, iniciativa legislativa, revocatoria, remoción de autoridades en el tercer nivel. Bien, hablemos del derecho al voto. Recuerda que el voto pertenece a los derechos de la primera generación. Listo. Vamos a ver, yo te pregunto, ahora sí, responde, tienes que estar pilas ahí. Pregunta, ¿quiénes no podían votar? A ver, escribe. De hecho, que escribes uno, tu compañero el otro, ¿así ya? ¿Quiénes no podían votar? Apúrate, rápido, para poder Las avanzar. mujeres. Ya, muy bien. Las mujeres no podían votar. Qué malos, ¿no? Ya, ¿quiénes más? Ya, son las mujeres. Apúrense, estoy preguntando a todos porque yo sola no voy a hablar. Yo quiero que tú participes, porque tú tienes que aprender y quedarte con la idea, ¿no? Ya, muy bien. Las mujeres, ¿ya? Las fuerzas armadas o policiales, ¿ya? Los analfabetos o iletrados, muy bien. La Fuerza Armada, las fuerzas policiales o la Policía Nacional, perdón. Ellos no podían votar. Pero ¿cómo tú sabes que una de las características de los derechos humanos es que los derechos son progresivos? Porque se amplían, se aumentan los derechos a través del tiempo. Y es el caso que ocurrió en el Perú. 1955 se reconoce el voto femenino. 1979 los analfabetos también pueden votar, ¿sí? Por eso otra característica universal. ¿Por qué? Porque son para todos. ¿Ya? Otro dato, antes se consideraba mayor de edad a los 21 años, ¿ya? Y solamente los varones podían votar. Y los varones deberían de ser, o sea, deberían saber leer y escribir. Y es más, deberían de pagar un tributo al Estado. Y solo así gozaban de este derecho. ¿Ah? Imagínate. Pero ahora cambió, ¿no? Entonces, es respecto al voto. Características del voto, ya está de más, ¿no? Universal, secreto, directo, libre, personal e intransferible. Listo. Bien, aquí va. Pregunta. A ver, ¿quién es el primero que va a responder a la pregunta? Mecanismos de participación. Ya tú vas a identificar de acuerdo a la casuística y a las características que presenta y requisitos, tú vas a decirme a qué mecanismo de participación pertenece el siguiente caso. El caso dice, el abogado constitucionalista Lucas Jersey, promotor del movimiento No a la Asamblea Constituyente, aseguró que su iniciativa ya cuenta con 1,5 millones de firmas, que han sido recogidas a nivel nacional. Nuestra recolección de firmas respalda un proyecto de ley que se va a remitir al Congreso, mientras que Perú Libre quiere pasar por encima del Congreso. Nosotros venimos trabajando con mucha intensidad y ya llevamos 1,5 millones de firmas en contra de la Asamblea Constituyente, dijo en entrevista para Exitosa Noticias. Pregunta, ¿qué mecanismo de participación ciudadana pretende activar el abogado en mención? Tu respuesta. ¿Ah?
Una, dos y tres. ¿Ya? Muy bien. Iniciativa legislativa. Ya. Ese es un primer mecanismo. Ahora dime tú, ¿cuál es el segundo mecanismo? Primer mecanismo, segundo mecanismo. Otro mecanismo de participación, ¿cuál es? Uno es la iniciativa legislativa. El otro, tú puedes. Muy bien, la reforma constitucional. Ya. Tercer mecanismo. Siguiente, tercer mecanismo. ¿Cuál es? Otro mecanismo de participación. Participación ciudadana. ¿Cuál sería? Tengo iniciativa legislativa, iniciativa de la reforma constitucional y ¿qué más? Muy bien. Y referendo. ¿Ya? Ah, estás contestando. Reto. Muy bien, chicos. Entonces, tres mecanismos de participación. Y mis, ¿cómo yo sé que este caso es, pues, que es iniciativa, referendo? En primer lugar, descartamos referendo, porque no está haciendo un llamado a una consulta popular. Vote por el sí, vote por el no, por un asunto. No. No es reforma constitucional. ¿Por qué? Porque no trata, no está haciendo referencia que quiere cambiar un artículo de la Constitución o quiere cambiar toda la Constitución. ¿Ya? Entonces, por esa razón no es. Pero Miss, ahí dice pues, el abogado constitucionalista. Ah, es un distractor en una pregunta. Puede ser el abogado erudito en constituciones, pero no está pidiendo el cambio de la constitución, sino está pidiendo que no está en contra de la Asamblea Constituyente. Entonces, es un asunto público, ¿no? De otra materia, menos de un artículo o menos que se trate de la Constitución en sí. Está hablando de la Asamblea Constituyente. Ya, muy bien. Entonces, veamos a continuación qué es una iniciativa legislativa. ¿Ya? En primer lugar, hijitos, tienes que saber que la iniciativa, la reforma, la constitución y el referéndum son derechos de los ciudadanos. Son mecanismos de participación en asuntos públicos. ¿Y quién lo respalda? ¿Quién lo dice? No es que quién lo dice, está en la Constitución. Y también está en una ley, de manera específica, en la ley 26.300. Esta ley hace referencia, ley de los derechos de participación y control ciudadano. ¿Ah? O sea, mis, quiere decir que aparte de la iniciativa, de la legislativa, de la reforma constitucional, del referéndum, también estará la revocatoria, remoción de autoridades, rendición de cuentas, sí, porque acá dice participación y control, y control. Entonces, de esa manera también se controlan las autoridades, ¿no? Ya, muy bien. Entonces empezaremos por la iniciativa legislativa. Tenemos que saber cuál es la diferencia entre los tres. ¿Son iguales o no? ¿En qué cambia? ¿Cuáles son los requisitos y el procedimiento de cada uno de ellos? Atento. Una iniciativa legislativa, chicos, es un derecho de presentar, de redactar un proyecto de ley al Congreso. ¿Ya? Entonces, repito, la iniciativa legislativa, derecho que permite al ciudadano de elaborar y presentar proyectos de ley ante el Congreso. ¿Para qué? Para que obviamente el Congreso pueda aprobar. Primero va a debatir, luego aprueba o desaprueba, deroga un artículo. No, ¿qué es lo que está pidiendo? Pues, ¿no? ¿Qué es lo que se está solicitando? Entonces, la pregunta es, ¿quiénes pueden presentar una iniciativa legislativa o un proyecto de ley? ¿Ah? ¿Quiénes? Responde. Uno, dos, tres, apúrate. Igual ve como Carlitos dijo, no sé, su compañerito, no importa tu idea, lo que tú piensas. Tal vez no es la respuesta correcta, pero ya tienes una idea, ¿no? ¿Ya quiénes? El pueblo, ya listo. Solo Yasmín. Los demás, apúrate. Ya, todos. Ah, ya, ahí está la palabra clave. Todos. ¿Ya? No solamente el pueblo.
no solamente los ciudadanos, no solamente la comunidad, sino todos. Y cuando digo todos, es todos. Empezando ¿qué nos dice el artículo 107? Presidente de la República, congresistas, otros poderes del Estado, instituciones públicas autónomas, gobiernos regionales, gobiernos locales, colegios profesionales, los ciudadanos. Todos tenemos derecho a presentar iniciativa legislativa o proyectos de ley. Ya nadie nos limita. Y cuando dice acá instituciones públicas autónomas, el Tribunal Constitucional también, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, todos. ¿Listo? Ya, entonces ya te queda claro. Entonces por ahí dirá alguien, yo pensé que solo los congresistas. No, 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 todos. Ya. A ver, pregunta, siguiente pregunta. Cuando un proyecto de ley es presentado al Congreso, ¿listo? Es presentado al Congreso, la pregunta es, bueno, el Congreso lo debate, lo aprueba, ¿no? Entonces deja de ser proyecto, se convierte en ley. Pregunta, ¿quién hace la observación de la ley antes de ser promulgada? Responde. ¿Quién? ¿El Congreso? Antes del Congreso, ¿quién? No, el Congreso ya lo aprobó, ¿ya? Ya está aprobado. El Congreso aprobó la ley. Ahora tiene que pasar por una observación. La ¿Y el observación puede presidente? decir, mira, aquí hay algo que está mal, ¿no? Y lo regresa al Congreso para que levante esa observación y luego se promulgue. ¿Quién? ¿El presidente? El presidente de la República, señores. ¿Ah? Tiene que dar su visto bueno. ¿Listo? Él es el quien va a promulgar. Tiene 15 días para promulgar. Pero ¿qué pasa si el presidente está ausente? De repente se fugó, está con COVID, o de repente, a ver, ¿qué puede ser? No sé, se fue a una reunión al extranjero, no regresa, pero la ley necesita, fue con urgencia, ser aprobada. Entonces, si no está el presidente, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede promulgar? ¿Regresa al Congreso? La presidenta del Congreso, la señora María Alba Prieto. Y si la presidenta del Congreso no está, ¿quién lo aprueba? ¿Quién? Acuérdate. ¿Se aprueba por insistencia? Por ahí. ¿Sabes quién aprueba? La Comisión Permanente del Congreso. ¿Ya? Esa es ¿cómo te digo? Ese es el caso cuando el presidente está ausente. ¿Listo? Comisión Permanente en última instancia. Muy bien, hijitos. Veamos a continuación cuáles son los requisitos para presentar una iniciativa legislativa. Vamos a suponer que Carlos quiere presentar un proyecto de ley sobre un asunto público, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serán los requisitos? A ver, ¿qué idea tienes? Una, dos, tres. ¿Cuáles son los requisitos? Muy bien, DNI del promotor o representante de la iniciativa legislativa. Listo. Porque se supone que hay una persona, un líder. ¿Quién va a presentar, pues? Es una persona. Ya, siguiente, ¿qué más necesito? ¿Qué más necesito? Otro requisito, a ver. Otro requisito. ¿Qué es lo que quiero que cambie, pues? ¿Qué estoy solicitando? ¿Qué es lo que quiero? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. Entonces, exposición de los motivos, pero ¿qué voy a exponer? El proyecto. El proyecto. El texto del proyecto. Ya, muy bien. Tercer requisito. Siguiente requisito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más viene? ¿Qué crees más que viene? ¿Qué más será? Uno, dos, tres. Vamos, tú puedes. Ustedes pueden. ¿Solo eso? Ya está, muy bien. Como es un proyecto de ley que, bueno, se ha visto sobre un asunto público y eso involucra a una gran parte de la población, entonces debo contar con el apoyo de la población, por lo menos con el 0,3% de la población. ¿Listo? Entonces repito para todos. ¿Cuáles son requisitos para presentar una iniciativa legislativa? Número uno, presentación de promotores de la iniciativa acreditados por medio de un acta de acuerdo que incluye su fotocopia del DNI. O sea, el promotor debe contar con su DNI. Claro que sí, sino cómo se va a identificar que es mayor de edad o que tiene ciudadanía peruana. Ya, listo. ¿Qué más presenta? El texto del proyecto de la iniciativa legislativa. ¿Listo? Entonces, este proyecto debe estar bien articulado, ordenado, coherente,
pero que trate de una sola materia. En el proyecto no voy a hacer referencia de la delincuencia y de la contaminación, no, solamente de la delincuencia, frente esa es mi prioridad, ¿no? Y el apoyo de la población, 0,3%. A ver, chicos de ingenierías, si la población beneficiada es en una jurisdicción 10.000 habitantes, ¿cuánto representaría el 0,3%? ¿Ah? Ay, perdón, perdón. ¿Y a cuánto representa esto que se llama el 10? Está atento, yo de ya. ¿Cuánto representa el 10.000 habitantes? 0,3%. Es que yo pensé, pues, para sacarle cuentas, ¿no? Muy bien, gracias, Jonathan. 300.000, si usted cree que solamente los de ingenierías puede, yo también puedo. Y mucho mejor, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Entonces, necesita 300 firmas para poder adjuntarlo como requisito para presentar ese proyecto de ley. ¿Ya? Listo. Miss, pasamos al segundo mecanismo de la iniciativa de la reforma constitucional. ¿Serán los mismos requisitos de la iniciativa legislativa? Claro que sí, son los mismos. No, sí son los mismos, Carlitos, pero vamos a ver, ¿ya? Solamente que hay un cambio. O sea, en la iniciativa de la reforma constitucional solo hay algo muy detallado, que digamos. Vamos a ver cuál es, ¿ya? Listo. En la iniciativa de la reforma constitucional, jovencitos, los requisitos, digo, son los mismos. ¿Por qué? Porque se necesita la presentación del promotor y su DNI, que es lo mismo. Se necesita el apoyo de la población con el 0,3%, que es lo mismo. Se necesita el texto del proyecto, ahí más bien como que no es tanto lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la iniciativa legislativa es un proyecto de ley sobre cualquier materia, sobre cualquier asunto, que tiene que estar bien redactado, claro que sí, ¿no? Pero como aquí se trata de una reforma parcial o total de la Constitución, entonces se debe de argumentar muy bien los motivos, las causas del cambio de la Constitución. Aquí se debe de fundamentar muy bien. Eso podríamos decir que es la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto, si cambiamos la constitución, ¿beneficia a toda la población o solamente a un grupo? ¿O solamente son intereses políticos? Ah, entonces tenemos que analizar el costo y beneficio de la ley, ¿ya? Luego, ¿qué más? Como se trata de la constitución, ese proyecto, ese texto del proyecto de ley debe estar ordenado. Entonces, si es la Constitución, ordenado, ¿qué quiere? Títulos, capítulos, artículos. ¿Ah? Y luego hace referencia al 0,3%. ¿Listo? Entonces, beneficiar a la mayor cantidad de la población nacional, obviamente que sí. Entonces, esos son los requisitos para la reforma constitucional. Como te das cuenta, casi es lo mismo. Solo varía en la presentación del texto del proyecto. La pregunta es, y contesta, ¿en qué casos no procede una reforma constitucional? ¿En qué casos? ¿En qué casos no procede una reforma constitucional? ¿Cuándo no va a ir, pues, por nada, ¿no? Es decir, un proyecto de ley para el cambio, el artículo, Cuando va una parte. contra los derechos fundamentales de la persona. Muy bien. El artículo 2 de la Constitución, título 1, capítulo 1, nos habla de los derechos de la persona. Trata de la persona el título 1. Y el artículo 2 va relacionado a los derechos humanos. Entonces no va a ir, no procede cuando de pronto se quiera presentar un proyecto de ley para dar pena de muerte en el Perú, ¿no? Entonces no va a ir. ¿Por qué? Porque contradice al derecho a la vida. Entonces, de ninguna manera. ¿Ya? Listo. Gracias, Jonathan. Gracias, Grace. Bien, procedimiento para una reforma constitucional. Miss, ya tengo los requisitos. Bueno, ahora, ¿cómo empiezo y cómo termino? ¿Cómo hago para poder hasta que llegue al Congreso?
Entonces, presta atención porque este procedimiento es lo mismo para el referéndum. Lo que cambia es en algunos detalles, ¿ya? Mirando aquí. Entonces, en primer lugar, presento la solicitud, como en toda institución, se presenta una solicitud. En la solicitud, obviamente, hace referencia el nombre del promotor de la iniciativa. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, debe de dar a conocer su dirección, su DNI, listo. Muy bien. Pregunta, ¿esa solicitud a quién se debe presentar? ¿A quién? ¿Será al Congreso? ¿Al presidente del Perú? ¿A Al quién se presidente debe del presentar? Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien. Al principal organismo en procesos electorales. ¿Y cuál es? El Jurado Nacional de Elecciones. Al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Jovencitos, estos tres organismos, JNE, la OMPE y RENIEC, juegan un papel muy importante en participación ciudadana, tanto en la iniciativa legislativa, la reforma constitucional, el referéndum, revocatoria, remoción, rendición de cuentas, más a lo que vamos a hablar en la próxima clase, tiene que ver mucho aquí estos organismos. ¿Ya? Entonces se presenta la solicitud. Número dos, ¿qué más? A esta solicitud acompaña ¿qué? Mis, de los requisitos, las firmas, pues las firmas. Ah, muy bien. La lista de los adherentes. La lista del 0,3% de la población que apoya a ese proyecto de ley. ¿Ya? Listo. ¿Qué más presento? Mis, el mismo texto, pues, el mismo proyecto. ¿Qué quiero? Pues, entonces, tengo que presentar el proyecto de la reforma constitucional, el proyecto de ley. Listo, que también debe estar en un CD. Todos estos documentos pasan al secretario del Jurado Nacional de Elecciones y si hay alguna observación, lo regresa, ¿no? Para que subsanen en el lapso de 30 días. Y si todo está ok, ya pues pasa a donde? A RENIER. Me dice, ¿por qué no pasa directo al Congreso? ¿Por qué? A ver, ¿por qué a RENIER? ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer RENIER ahí? ¿Ah? Porque ¿Qué se tiene tiene que que comprobar la firma de las personas si están vivas o porque a veces ponen personas que ni siquiera existen o se inventan. Y ponen, hacer? ha habido casos de personas que están muertas y por ejemplo ahí firman. Ujú. Muy bien, Carlitos. Exacto. Entonces, pasa necesariamente a RENIEC porque RENIEC va a chequear, va a verificar si esta lista, si este padrón de electores corresponde o no a la información que tiene RENIEC. Entonces, como dice Carlos, puede ser que el promotor de la iniciativa, con la finalidad de completar el 0,3%, bueno, en la lista están personas que han fallecido, o de pronto están duplicadas las firmas, ¿no? O bueno, hay falsedad. Entonces, aquí está su nombre, DNI, firma, huella digital. Entonces, lo verifica Renier. Y una vez que verifica Renier, dice, ah, bueno, está ok. Entonces emite un informe y reporte de la verificación al Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones remite también una resolución donde da a conocer que sí se ha cumplido con los requisitos y que todo está bien. Y recién pasa al Congreso para su debate. ¿Ya? Ese es el procedimiento para una reforma constitucional. ¿Listo? Bien. Pasamos al último mecanismo, al referéndum, que también es un derecho de la participación ciudadana en temas de consulta popular, ¿no? Temas normativos, asuntos constitucionales. Por lo tanto, consideramos que el referéndum es el principal instrumento de una democracia representativa o directa, ¿ya? Democracia directa. Pero hay otro caso que te dice, ¿cuándo se aplica un referéndum? ¿Cuándo sí y cuándo no? Es decir, ¿cuándo se realiza en qué temas se realiza la consulta popular? ¿Y qué es lo que no se somete a consulta? Entonces, en primer lugar, se somete a consulta cuando se trata de la reforma parcial o total de la Constitución. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Cuando se trata de ordenanzas municipales que lo emite alcaldía, gobierno local. ¿Cuándo se pasa a consulta? La aprobación de normas con rango de ley. Y también cuando se trata todo lo relacionado al tema de la descentralización.
Ahora dime tú, te toca a ti. ¿Y cuándo no puede someterse a referéndum? ¿Qué aspectos no van a consulta? A ver, ¿qué contestarías? Nunca Cuando, nos van a preguntar. ¿Al cuando se Carlitos? infringen los derechos de la persona. Muy bien. Entonces, en la vida nos van a preguntar, ¿estás de acuerdo con la pena de muerte? Se supone, hasta yo diría, sí, 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 ¿no? Pero no va a ir. ¿Por qué? Porque ya sabes que contradice a los derechos humanos. Entonces, cuando se trata de la supresión o la disminución de derechos fundamentales de la persona, no va a consulta. ¿Ya? Y peor si estamos en el Pacto de San José, ¿no? Que defiende el derecho a la vida. ¿Ya? ¿Cuándo más no va a consulta? Muy bien, normas. Cuando Yoda también dice, cuando se trata de normas de carácter tributario. Muy bien, de carácter tributario y presupuestal. Entonces, eso significa que nunca nos van a preguntar, ¿estás de acuerdo que se anule el IGB? Que ya no se pague impuesto. Sí, no. Igual vamos a decir, sí, todos, ¿no? Entonces, no va a consulta porque va a generar inestabilidad económica en el país. Y el último es cuando, a ver, ¿cuál nos falta, chicos? Cuando qué está en vigencia, o sea, ¿qué más no puede someterse a consulta? Los tratados Muy bien, internacionales. muy bien, cuando está en vigencia los tratados internacionales, ¿no? Entonces, en esos casos no va a referéndum. Listo, ya. Procedimiento para un referéndum, ¿ya? Procedimiento para un referéndum. Te dije que es casi lo mismo que el procedimiento para una reforma constitucional, pero vamos a ver en qué varía, ¿sí? ¿En qué aspectos? Muy bien. El procedimiento para una reforma, perdón, para un referéndum son los siguientes. Número uno, ¿qué se presenta? Ah, acuérdate, acuérdate. ¿Qué presentamos primero? La solicitud al JN. Muy bien, la solicitud con el nombre del promotor, domicilio, DNI. ¿Ya? Listo. Luego, ¿qué acompaña a la solicitud? ¿Qué acompaña? La firma. Muy bien, las firmas. ¿Ya? Pero aquí un momentito, nos paramos aquí. En el caso de la iniciativa legislativa y de la reforma de la Constitución, en el procedimiento, tengo la solicitud, sí, tengo la firma, sí. En los dos, chicos, en los dos primeros mecanismos, es el 0,3% de la población. Pero para un referéndum cambia. Entonces yo te pregunto, ¿qué porcentaje de firmas se necesita? Muy bien, el 10% de firmas. Esa es la diferencia. ¿Listo? Esa es la diferencia en el procedimiento de un referéndum. Entonces, sí, no, esa es la diferencia. Sí, ya, esa es la diferencia para un procedimiento. Lo demás es igual, ya. Pero como en la iniciativa legislativa y en la reforma dice presentación del texto del proyecto. En este caso, para el referéndum no hay texto, pues, no hay texto. Solamente es en lugar del texto, es una propuesta para el referéndum. Se va a llamarse propuesta, ¿ya? Para la consulta popular. Entonces, lo demás todo es igual, ¿ya? Pasa al secretario del jurado en las elecciones, o si hay una observación, tiene 30 días para que el promotor rectifique, luego pasa a Renier verifica, pasa al Jurado Nacional de Elecciones y al último al debate. Entonces, chicos, es así el procedimiento. Bien, aquí hay una pregunta. ¿Cuándo surte efecto el referéndum? O sea, ¿cuándo va y cuándo no va? ¿Cuándo es procedente o improcedente? Entonces, una consulta popular o referéndum sobre cualquier asunto, sobre cualquier normativa, tiene que participar, jóvenes, si es a nivel nacional y en cualquier situación nacional, regional o local, debe de pasar, bueno, la participación de la población debe ser más del 1/3 de la población. Si es una consulta popular y la población somos 33 millones de habitantes, entonces el tercio es 11 millones. Pero ¿qué pasa si solo han participado 10 y medio, 9, 8? Entonces no va la consulta popular. En esos casos es improcedente, porque no hay mayoría, no hay un buen porcentaje de la población. O sea, la población de repente es indiferente, no sé, pero no procede.
Ya, entonces se supone que sí va a proceder cuando participa más del tercio, la mitad, el 50%, 60% de la población, sí, ¿verdad? Pero ojo, que esa respuesta que han marcado sí, la población, también tiene que tener acogida, ¿no? Debe pasar el 50% más un voto. Si no, no, también, ¿no? Se desaprueba. Bien, jovencitos, siguiente. ¿Qué pasa si un referendo, o sea, es decir, una normativa que pasó a referéndum, de pronto nos arrepentimos? Y dice, no, hay que modificar otra vez la consulta popular, improcedente, de manera inmediata no va a ocurrir. Tiene que pasar 2 años como mínimo para convocar a un nuevo referéndum. ¿Listo? Recién ahí. Y por último, la última pregunta para ustedes. ¿Cuáles son los referéndums realizados en el Perú? A ver, acuérdate, años o presidentes, casos, no sé. ¿A qué se llamó a referéndum? Escribe tu respuesta. Ya, la última, chicos. 1, 2, 3, vamos. Muy bien, el cambio de constitución del año 1993 con el gobierno de Alberto Fujimori y la dictadura de Fujimori. Disolver el Congreso. ¿Qué cambió? La constitución de 1979. La OEA hizo esa observación, dijo Fujimori, no te pases de dictador, ya, así que regresa a la democracia, si no, chao. Entonces, ¿qué hace Fujimori? Llama o convoca a referéndum. ¿Listo? Bien, otro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, hijitos? A referéndum en el año 2010, ¿ya? En el año 2010, un grupo de fonavistas, es decir, personas que habían ahorrado su dinero como fondo de vivienda, ¿no? Resulta que fueron estafados, entonces ellos solicitan al Congreso la devolución, que el Estado les pueda apoyar, así, pero el Congreso rechazó. Así que se quejaron a donde presentaron otro proyecto de ley al Tribunal Constitucional, o sea, acudieron, ¿no? Apelaron y el Tribunal Constitucional aprobó. Entonces, por referéndum, ¿ya? La otra que viene a ser la revocatoria de Susana Villarán, alcaldesa de Lima, cuando se le encontró actos de corrupción. Entonces pasó a revocatoria. Para la revocatoria era necesario la consulta popular, vote por el sí, por el no, y ganó el sí, así que, bueno, fue destituida. Y por último, el último referéndum. ¿De quién será, chicos? ¿De qué presidente? ¿Sabes a quién le dicen el lagarto? El bebito, el bebito. Ah, ahora cambió de nombre, pues. Ahora se ha viralizado su canción favorita, así como los chicos, ¿cuándo no? Los varones, ¿no? Varón tenía que ser. Entonces, hablamos de qué? Ah, del bebito Fiu Fiu. Entonces, aquí está Vizcarra, ¿no? Entonces, en el periodo del presidente Vizcarra, ¿ya? Se cambió la constitución, o sea, hubo una reforma no el total, sino una parte de la constitución, en el cual hacía referencia a la corrupción que existió en la Junta Nacional de Justicia, se dijo también no a la reelección congresal, por ejemplo, ¿no? Donde más que todos los fujimoristas, bueno, gozaron de este derecho durante muchos años. Y de ahí se vengaron, pues, de Vizcarra, ¿no? Por haber convocado a una consulta popular, porque de ahí se vengaron y bueno, lo vacaron. Vacancia para el presidente Vizcarra. No contentos con ello, este año Vizcarra se lanza, ¿no? Como congresista, gana el mejor congresista, el congresista que tuvo mayor votos, pero no sé cómo le hicieron la oposición, tanto es así que fue investigado, ¿no? Por falta de ética y moral, bueno, diferentes aspectos, y bueno, al final inhabilitado. No puede participar de ningún cargo político. Así es, chicos, así es la política, es venganza, la venganza es dulce, dice, ¿no? Es lo que ocurre. Y así se vengaron de Vizcarra. Bien, chicos, entonces, jovencitos lindos, pasamos a la resolución de nuestra práctica. Para ello, escogeremos las preguntas más relevantes, ¿ya? Casuísticas. ¿Listo? Ya, veamos a continuación. Ya. Pregunta número 1 te dice, mm, ¿dónde están mis preguntitas que he seleccionado? Aquí. 8.
La carrera por las elecciones regionales y municipales 2022 ha dado inicio y en Arequipa. El último 17 de junio venció el plazo límite para que los partidos políticos y movimientos regionales presenten sus listas de candidatos y la documentación de postulación, incluidos los planes de gobierno. Esta acción solo es posible considerando que estos ciudadanos tienen una. ¿Qué tipo de participación? Te está hablando acá elecciones regionales, o sea, gobiernos regionales, gobiernos locales, lo que actualmente se va a llevar a cabo el 2 de octubre de este año, ¿no? Entonces, estos representantes, ¿a qué nivel será? Entonces, tú como eres chico sabio, dices, yo me acuerdo que me han explicado, estudiado que solamente existen tres niveles. Así que, método de descartes, D no va, E no va. Entonces, ¿qué es lo que? Ya me acuerdo. Primer nivel, autoridades políticas. Respuesta correcta. Segundo nivel, a ver, dime tú, ¿quiénes representan el segundo nivel? Ya te he explicado, acuérdate. Repasito estamos haciendo, ¿ya? Si en el primer nivel están los representantes, ¿qué te digo? Autoridades políticas y partidos políticos, dime, ¿quiénes representan el segundo nivel? ¿Ah? Apúrate, acuérdate, rápido. Hoy día hemos hablado de eso, segundo nivel. ¿Ah? Muy bien. ONGs, ya, organizaciones. Pero a las ONGs y a los líderes de esas organizaciones, ¿cómo se les llama? Tienen un nombre, ¿no? Que están sin fines de lucro, son líderes, forman organizaciones, piden apoyo a las ONG, se le llama sociedad civil también, ¿ya? La sociedad civil es también el segundo nivel. Listo, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué es la iniciativa legislativa como mecanismo de participación? ¿Qué es la iniciativa legislativa? Gremios también. Ya, ok. Si dice un deber de todos los ciudadanos poseen por ser sujetos de derechos, una forma de expresión de sus intereses, necesidades, deseos y anhelos personales. ¿Cómo hacer personales, no? Tiene que pensar en todos, no en uno mismo. Una forma participativa de población frente a los problemas generados por la corrupción, una responsabilidad social. Bueno, el que más se acierta, ¿cuál es? La C. Una facultad que permite a los ciudadanos a presentar propuestas de ley, lo que estamos hablando hoy día, propuestas de ley, ordenas regionales, municipales, de ley al Congreso. ¿Listo? Muy bien. Siguiente pregunta. La ley es desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición distinta de que tendrías que completar. ¿Qué vas a descartar? Vas a descartar la B, la C y la D. ¿Sí o no? Descartes. Ya, entonces solo tienes la A y la E. Mis, ¿por qué descartado? Porque no es por el comercio, la república, no nada que ver. Es el peruano. Entonces, ¿qué descartas? Dice la misma ley, facultativa, obligatoria. Ahí va, ¿no? Entonces será facultativa, obligatoria. La ley es, ¿qué es? Obligatoria. Desde el día siguiente de su publicación. Respuesta correcta, la E. Siguiente, vas a escribir falso o verdadero, ¿ya? Te dice, la iniciativa legislativa es un derecho que permite a los ciudadanos elaborar y presentar proyectos de ley ante el Poder Ejecutivo. ¿Falso o verdadero? Lucianita, no dudes. Ya, sigue. ¿Qué más? Los demás. Chicos, estamos hablando hoy día el tema, no puedes olvidarte. Y es más, te pongo a veces casos para que tú no te olvides. Ya te diste cuenta.
Tampoco vas a leer rápido, te vas a emocionar y ¡plá! Marcas, ¿no? Y otra vez lees, ¿qué? No he visto. ¡Ah! Esa palabra poder ejecutivo no va. Me he equivocado, dices, ¿no? Ah, ya. Entonces, la iniciativa legislativa es un derecho que permite a los ciudadanos elaborar y presentar proyectos de ley. Hasta ahí está ok. Pero ¿qué lo malogra ante el poder ejecutivo? ¿Al presidente le va a presentar? No, ¿verdad? Al Congreso, al poder legislativo. Los ex. Los gobiernos regionales y locales tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. ¿Falso o verdadero? ¿El gobierno regional puede presentar proyecto de ley? ¿El alcalde? Claro que sí, chicos. Hemos dicho todos, todos. Verdadero. Una vez que la ley es aprobada, es enviada al presidente del Congreso para su promulgación. Una vez que la ley es aprobada, es enviada al presidente del Congreso para su promulgación. ¿Falso o verdadero? Ah, rápido, al toque. ¿Y los demás qué opinan? Falso, muy bien. ¿Por qué? Porque dice, mira, una vez que la ley es aprobada, es enviada al presidente del Congreso. Falso. ¿Por qué? Porque hemos dicho que primero es el presidente de la República. Segundo, presidente del Congreso. Tercero, la comisión del Congreso. Siguiente. El presidente del Congreso o de la comisión permanente, ¿ves? Según corresponda, promulgan la ley aprobada en caso de que el presidente de la República no lo haga. Ah, está dando respuesta a la pregunta anterior, ¿no? A Carlitos ya tiene la respuesta. Ya, el último. El presidente de la República no puede observar una ley aprobada por el Congreso. ¿Ah? ¿Falso o verdadero? El presidente de la República no puede observar una ley aprobada por el Congreso. Ahí está, más falso que Carlitos, ¿no? Falso. ¿Por qué? Porque sí hace la observación. Por eso tiene 15 días para su promulgación. Ya, alguien que lea ustedes. Rápido. Yo diga así, de manera voluntaria. Ya, chicos. ¿Quién lee? Pregunta 21. Un poquito para interactuar. A ver. ¿Alguien? Ya, Jenicita, lee, por favor. 21. El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación la modificación del artículo 2, inciso 5, de la Carta Magna, habilitando así al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones a poder solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria para fines de inteligencia financiera. ¿Qué tipo de procedimiento utilizó el Poder Legislativo para realizar este cambio? ¿Ya? Muy bien, gracias, Jenny. Ya, ahora les toca a ustedes marcar la respuesta correcta. Este caso, ¿a cuál de las alternativas corresponde? Sin dudar, al toque, toque. 1, 2 y... Grace, Sergio, Milagros, Carlos, Jonathan, Carla. Respuesta, ¿quién más se apunta a ellos? ¿Quién más? Ah, ¿nadie más? Pueden ser, pues chicos, todos. Ah, María, Cristina, Luciana, ahí están presentes. Muy bien, respuesta correcta. ¿Ah? Uno, no puede ser cabildo porque corresponde acá esta rendición de cuentas del alcalde. No. ¿Iniciativa legislativa será? No. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a la Constitución. Referéndum tampoco, porque no hay una consulta popular. Entonces tienes la B o la E. Pero como acá dice, la votación, dice, no, en segunda votación, modificación del artículo 2, inciso 5. ¿Qué quiere decir? Es una parte de la Constitución. Ya no dice todo. Respuesta correcta, la B. Ya, Sofi va a leer la siguiente pregunta. Un ratito, Sofi. Ya, mejor esta, ¿ya? Ya, listo. Sofi, 23.
Con el fin de superar el entrampamiento político en el cual se encuentra el país, hace algunas semanas la chifa Sagasti argumentó que de acuerdo a la ley 26.300 la ciudadanía puede organizarse para presentar un proyecto de reforma constitucional que acorte el periodo presidencial y congresal. Para ello solo se necesitaría la adhesión de la población electoral equivalente a unos 75.000 ciudadanos. Estas firmas deben acompañar el texto de iniciativas de reforma. Muy bien, gracias. Está haciendo referencia al segundo mecanismo sobre la reforma de la Constitución política, ¿no? Entonces, ¿qué se tendría que completar ahí en el espacio vacío? La adhesión ya lo sabes tú eso. ¿Del qué? Una, dos y tres. Muy bien. Emis, ya hemos hablado del 3%, 0.3% de las firmas se necesita para la iniciativa legislativa, para la reforma de la Constitución, menos para el referéndum. Para el referéndum solo es el 10%, ¿no? Atento, muy bien. Vamos, siguiente pregunta. A ver, te dice, la congresista Adriana Tudela, de Avanza País, presentó un proyecto de reforma constitucional, este es el caso de una congresista, ¿no? De un proyecto de la reforma constitucional que pretende modificar el artículo 31 de la Constitución. Entonces, ¿qué dice pues este artículo? Dice, y establecer que el voto para las elecciones generales, regionales y municipales sea voluntario. Ah, o sea, ya no tiene que ser obligatorio. Entonces, ¿cuántos asistirán, no? Medio raro. Para que dicho cambio se efectúe, es necesario que sea, vamos a ver, aquí tú tienes que escribir falso o verdadero, ¿ya? Está hablando de una reforma de la Constitución política de manera parcial. ¿Qué es necesario? Aprobada con mayoría absoluta del número legal de congresistas, 66 votos, y posteriormente ratificada mediante referéndum. ¿Falso o verdadero? Dice, para que ese proyecto sea aprobado por el Congreso, ¿no? Dice, debe ser aprobada con mayoría absoluta del número legal de congresistas, 66 votos, y posteriormente ratificada mediante referéndum. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Ya, chicos? Existen dos caminos para aprobar una ley, para aprobar un proyecto de ley. Dos caminos para el Congreso, ¿ya? La primera, se puede aprobar una ley, pero necesariamente, si el Congreso lo aprobó, necesariamente pasa a referéndum para que sea ratificada. Si el Congreso dice, se aprobó, ¿no es cierto? Y la población tiene que ratificar esa aprobación. Y para ese caso se necesita solo 66 votos de los congresistas. Se aprueba la ley y pasa a ratificación por consulta popular. Pero también hay otra forma de aprobar la ley. En este caso, sin consulta popular. O sea, ya no es necesario el referéndum. ¿Cuándo no es necesario el referéndum? Si es que el Congreso lo aprueba ese proyecto de ley con la participación de 87, es decir, con la aprobación de 87 votos, pero en dos legislaturas ordinarias. Si, por ejemplo, los días jueves, que es la aprobación, presentación, debates de proyectos, el jueves se da una legislatura ordinaria, vamos a suponer, ¿no? Se aprueba la ley. Luego, a la siguiente semana, otra legislatura ordinaria. De pronto los congresistas no se arrepintieron y dicen no. Ah, sí. Pero si se ratifica en el sí, sí, entonces ya es aprobado, sin referéndum. Solo así. Entonces, en ese sentido,
te menciona la Constitución Política del Perú, ¿ya? 2 caminos. Siguiente. Aprobada con mayoría absoluta del número legal de congresistas, 66 votos, y posteriormente ratificada mediante consulta previa. ¿Falso o verdadero? ¿Qué pasa si lees rápido y dices, "Mis, es igual que el otro"? No, no, no. Aquí dice consulta previa. Mal. Debe de decir consulta popular. Siguiente. Aprobada en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con más de 87 votos favorables de los congresistas en cada legislatura. ¿Falso o verdadero? ¿Mm? Lo que les acabo de decir, viejitos, viene a ser verdadero. Ahí están las 2 legislaturas ordinarias de manera consecutiva, que sí se puede, es otro camino para aprobar una ley. Ay, perdón, chicos, ya es hora. Disculpen que les quite el tiempo. Ya, muy bien, hijitos lindos. Muchísimas gracias por participar y de verdad, sinceramente, te felicito por apostar por esta carrera tan maravillosa que es el campo de la medicina. Cuídense bastante, chicos, abríguense. Cuídense de los contagios, a seguir estudiando, ¿ya? Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego, profesora. Hasta la próxima, maestra. Diciembre. Hasta Luego, chicos. Chicos, no se olviden, luego. el día de mañana las clases son normal de 4 a 8:25. Gracias. luego, Hasta luego. Hasta luego, señorita monitora.